Buenas noches, mi nombre es Gonzalo Frontera y a continuación explicaré enlaces primarios para el parcial número 1 del tema 2 de Ciencia de los Materiales del 2 de 3. Como definición, las propiedades macroscópicas de los elementos dependen de las propiedades internas de estos. Una de estas propiedades internas es el tipo de enlace. A nivel atómico, los átomos se unen entre sí por medio de enlaces fuertes por medio de enlaces primarios y secundarios. Los primarios se los denomina fuertes y los secundarios débiles. Dentro de los tipos de enlaces primarios tenemos tres: iónicos, covalentes y metálicos. Se puede mencionar un cuarto, que sería una unión entre estos tres. Dentro de los iónicos se da por lo general entre un metal y un no metal, por ejemplo en el cloruro de sodio. Dentro del enlace covalente se da entre un no metal y un no metal, por ejemplo el cloruro de calcio. Y los no metálicos entre un metal y un metal, por ejemplo entre átomos de plata. Un enlace iónico tiene como condición que tiene que tener un elemento eléctricamente positivo y un elemento eléctricamente negativo, por lo general un metal y un no metal. El mecanismo de enlace de este tipo de enlace, valga la redundancia, es que el elemento electropositivo cede electrones al elemento eléctricamente negativo. Esto genera que el electropositivo se transforme en un ion con carga positiva, es decir, un catión, y el elemento electronegativo se transforma en un ion con carga negativa, es decir, un anión. Debido a que existe una polaridad, es decir, por ejemplo, como una pila, en una zona con carga negativa y una zona con carga positiva, existe una fuerza de atracción, los opuestos se atraen, que se la representa con un signo negativo. Pero a cierta distancia interatómica, las nubes electrónicas interactúan y manifiestan fuerzas de repulsión. Estas fuerzas de repulsión se las caracteriza con un signo positivo. La suma de estas dos fuerzas, cuando la suma de estas dos fuerzas es igual a cero, se dice que el enlace está en equilibrio en esa temperatura. Debido a que el punto de fusión depende de la cantidad de electrones intercambiados, depende del tipo de elemento que se intercambie. En lo que respecta al empaquetamiento tridimensional, es no direccional debido a que depende de la posición geométricamente posible de los iones y la neutralidad electrónica. Es decir, los enlaces se acomodan dependiendo de estas dos cuestiones eh, para, eh, para lograr la estabilidad. En lo que respecta a la conectividad eléctrica y térmica, como hay pocos electrones libres dentro de este tipo de enlace, debido a que los dos elementos electropositivos y electronegativos ya alcanzaron la configuración electrónica estable, hay baja conductividad. Y este tipo de enlace se da principalmente en los cerámicos, por ejemplo, debido a su capacidad de aislar la temperatura. Dentro del enlace covalente, la condición es que se den entre elementos con pequeñas diferencias electronegativas. Por ejemplo, no metal y no metal. El mecanismo de enlace de los enlaces covalentes es que los átomos no ceden sus electrones, sino que los comparten. Es decir, se unen dos elementos y los electrones orbitan dentro de los dos núcleos con carga positiva. Este tipo de fuerza es una fuerza eléctrica. Su punto de fusión depende también de la cantidad de electrones intercambiados, como anteriormente mencioné, pero son menores que los iónicos. Por ejemplo, aquí un ejemplo sería el agua, H2, tiene un punto de fusión menor que el oxígeno, debido a que su O2, debido a que su cantidad de electrones intercambiados es mayor en el oxígeno que en el agua. El empaquetamiento tridimensional es direccional y depende de la posición de los elementos. Aquí se recuerda la estructura de Lewis. No es lo mismo la estructura del agua que la estructura del diamante.
depende de su empaquetamiento, sí o sí va a depender del lugar donde se posicionen los átomos para formar el enlace. Entonces por eso es direccional, sí o sí dependen de esa estructura. En lo que respecta a la conectividad eléctrica y térmica, de nuevo, como los electrones están orbitando dentro de estos elementos, no hay electrones libres y por ende hay baja conductividad. Un ejemplo de enlace covalente se lo puede encontrar dentro de algunos polímeros. En el enlace metálico, la condición es que se dé entre un metal y un metal, y aquí el mecanismo es el mar de electrones. Debido a que a medida que se acercan los átomos, se aproximan los átomos metálicos, eh, los electrones en su capa de valencia eh, se van cediendo y se genera un mar de electrones entre estos átomos, lo que genera los cationes, el elemento en sí, y un mar de electrones que lo rodea y van orbitando entre ellos. Entonces por eso hay una cantidad de electrones libres muy grande. La fuerza de enlace se da entre la fuerza eléctrica de los cationes y el mar de electrones, como anteriormente mencioné. El punto de fusión es alto. Bueno, nuevamente depende de la cantidad de electrones intercambiados. eh, y aquí un ejemplo sería el sodio versus el titanio. Debido a que el titanio tiene eh, mayores electrones intercambiados, su punto de fusión es mayor al del sodio. El empaquetamiento tridimensional, aquí en este tipo de enlace se da un máximo de empaquetamiento debido a que no tiene ninguna limitación eh, versus el enlace covalente y el enlace iónico, y por eso tiene estructuras sencillas. Su conductividad eléctrica y térmica, debido a que tiene una gran cantidad de electrones libres y una alta conductividad, y se da, por ejemplo, en metales, como el oro, el cobre, etc. Aquí mencionamos un poco los enlaces mixtos, que pueden ser iónico covalente, metálico covalente, metálico iónico covalente, eh, simplemente una mención. Aquí una comparación entre los enlaces iónico covalente y metálico. Su descripción se da entre iones, es más común, por ejemplo el cloruro de sodio, como anteriormente mencionamos. El covalente se da cuando los átomos comparten electrones, y el metálico se da entre átomos de un mismo metal. Por ejemplo, en los átomos de plata. Posición de las moléculas. El iónico no hay aisladas, se forman redes. El covalente existen moléculas aisladas, y en el metálico no hay moléculas, no hay aislados, forman redes. El estado de temperatura ambiente de los iónicos es sólido, en los covalentes es líquido o gases, el metálico todos sólidos menos el mercurio. Puntos de fusión y ebullición entre los iónicos son muy altos, covalentes menores que los iónicos y el metálico también muy altos. En agua el iónico se disuelve muy bien, el covalente no se disuelve en agua, y en los metálicos tampoco se disuelve en el agua, pero depende de algunas cuestiones. Conductores de electricidad, el iónico únicamente cuando están fundidos y en agua. El covalente no conduce electricidad en ningún estado, y el metálico sí en todo. Y conductores de calor, el iónico no conduce calor en ningún estado, el covalente tampoco y el metálico sí. Y en respuesta a la pregunta de cuál es el enlace más fuerte, es el covalente, debido a su mecanismo de compartir electrones de su capa de valencia, generan moléculas que requieren una alta fuerza para poder dividirlas, debido a que son moléculas muy grandes. Por esta razón, el covalente es el enlace más fuerte.